Buenas tardes o buenos días a queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ritmo Verde, primer episodio de enero. Queremos conversar de temas súper interesantes, urbanismo, sostenibilidad, y creo que qué mejor persona que tenerte aquí, José, como un experto en temas de urbanismo y hoy por hoy siendo el secretario de Hábitat y Ordenamiento del municipio, que es una entidad extremadamente importante para el desarrollo de la ciudad. Y bueno, ya nos comentarás un poco tus experiencias para conversar y entender. Un poco del bio de José, arquitecto urbanista, graduado de la Universidad Católica de Quito, varios años de experiencia en la legislación, instrumentos de planificación y gestión de suelo a nivel nacional y local. Formó parte del equipo que desarrolló el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Lideró el equipo contraparte técnico de Ecuador en la conferencia Hábitat 3 desarrollada en Quito en el 2016. Creo que eso va a ser súper interesante conversar. Docente universitario en Historia de la Arquitectura y Urbanismo. Coordinador del equipo técnico en el desarrollo urbano, sostenible y financiamiento climático en la cooperación alemana GIZ. Y actualmente, como te comenté y como comento a nuestros amigos y amigas, es secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio Distrito Metropolitano de Quito. Primero, muchas gracias por acompañarnos. Vamos, ¿qué te motivó a dedicarte al urbanismo y a la planificación territorial? Cuéntanos un poco tu background, tus estudios y sobre todo, ¿por qué enfocarse en urbanismo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar en un espacio como estos. Yo creo que son muy necesarios. ¿Qué me motivó el urbanismo? Un poco las coincidencias de la vida, la verdad, ¿no? Porque realmente en esa época no había y ahora prácticamente no hay todavía escuelas de urbanismo en el país, ¿no? Casi no hay. Hay muy poco. Incluso las facultades que tradicionalmente han tenido el nombre de arquitectura y urbanismo realmente es mucho más arquitectura y en el mejor de los casos diseño urbano, que no es lo mismo, ¿no? Entonces realmente, claro, yo me gradué como arquitecto, ¿no? Como arquitecto diseñador, como cualquier arquitecto, y la vida me llevó muy rápido a trabajar en el municipio. Yo entré al municipio a finales del 2003, me gradué de la universidad en el 2001, en el 2003 ya estaba trabajando en el municipio. O sea, guaguito. Claro, y de ahí o sea, de largo estuve en el municipio muchos años, hasta el 2011, que salí para el Midubi, entonces un poco la vida me fue llevando como por ese lado, ¿no? Y tú hablas de diseño urbano y urbanismo. ¿Por qué esa definición? ¿Por qué esa diferencia entre los dos términos? Porque, O para ti, ¿qué es diseño urbano y qué es urbanismo para entender? ya, bueno, el urbanismo es una disciplina interdisciplinar para empezar, ¿no? O sea, de hecho, normalmente, bueno, no en todos los países, pero en muchos países los que estudian urbanismo no son arquitectos, ¿no? Ni diseñadores, ¿no? En Alemania son ingenieros, en Japón también son ingenieros civiles, en Francia son geógrafos, ¿no? Y así, ¿no? En España sí son arquitectos, pero es una especialidad más. Pero no es, o sea, lo que uno aprende en arquitectura o en diseño no tiene mucho que ver con el urbanismo, ¿no? O sea, el urbanismo no es un tema de diseñar, o ya no es en todo caso, ¿no? En algún momento pudo serlo, pero ya hace mucho tiempo no lo es, o sea, no se trata de diseñar la ciudad. Hay momentos en los que uno termina diseñando partes de la ciudad, pero eso viene después. O sea, el urbanismo es mucho más política pública, legislación urbanística, temas de economía urbana, o sea, es realmente multidisciplinar. Y el diseño urbano como tal viene después, ¿no? Viene ya cuando todo lo demás está predefinido, cuando ya se sabe qué es lo que necesitas hacer y por qué ahí, por qué de esa manera, entonces ahí uno entra a diseñar recién, ¿no? Y lo que suele pasar en el país mucho todavía es que como existe esa confusión, cuando entran a hacer algún tema de urbano, van directo al diseño, ¿no? Pero Correcto. hay muchísimas cosas que no están solventadas, no están pensadas, y suelen fracasar esos proyectos. O sea, si hablamos de ser urbanista, eso es el cúmulo no solamente de tu formación académica, sino de tu experiencia dirigiendo a grupos multidisciplinarios. Sí, yo diría, primero la experiencia trabajando en grupos interdisciplinarios y finalmente terminar dirigiendo también grupos interdisciplinarios, sí. Pero es la clave, ¿no? Porque realmente las ciudades son cada vez más complejas y las problemáticas tienen que entenderse desde las distintas aristas, ¿no? Entonces no Y puede ser las una ciudades sola. evolucionan.
ciudades está permanentemente evolucionando, siempre están cambiando. Y además las decisiones que se toman de política pública realmente uno las puede realmente ver los impactos tiempo después, ¿no? A veces años después. Eso también le da un matiz interesante porque es distinto a construir algo, ¿no? Cuando uno construye algo uno puede ver el efecto que tiene esa construcción inmediatamente. Igual evoluciona la construcción o lo que fuera, pero en cambio cuando se toma decisiones de normativa, por ejemplo, uno no ve realmente los impactos hasta 5, hasta 10 años después. Claro. Y si queremos identificar qué sería un urbanismo sustentable o sostenible, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, yo creo que hay un consenso actualmente bastante armado, ¿no? De lo que es y lo que no es. Y más allá de lo que debe ser la profesión como tal, es qué ciudades deberíamos tener, ¿no? Y la profesión o las distintas profesiones que giran alrededor de los temas urbanos, más bien apuntar hacia esos objetivos, ¿no? Que de alguna manera se concretaron en Hábitat 3. Porque hay que recordar que si bien la conferencia se dio en Quito, ¿no? En el 2016, realmente todo el proceso preparatorio llevó más o menos 2 años. Y dentro de ese proceso preparatorio hubieron varios espacios en los que compartieron expertos de todo el mundo, en los que básicamente iban acordando qué es lo que deberíamos tener, ¿no? O sea, hacia dónde debemos ir, cuál debe ser el modelo de ciudad, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y todos esos documentos, entre los policy papers, los papers técnicos y demás, fueron la base para ya el texto, ¿no es cierto?, que finalmente se firmó en Hábitat 3. Entonces, Hábitat 3, si bien fue una conferencia principalmente diplomática, ¿no?, porque una conferencia de Naciones Unidas, todo el proceso preparatorio fue eminentemente técnico. Y realmente entre los técnicos casi no hay discrepancia, ¿no? O sea, somos, porque además no somos muchos. Claro. Tanto así que uno se conoce con casi todos, ¿no? Es chistoso, porque uno encuentra a nivel nacional, uno va a cualquier evento que tenga que ver con urbanismo y conoce a medio mundo. Claro. Siempre somos los mismos. Pero a nivel internacional también, o sea, uno se encuentra igual con cierta gente. Por ejemplo, ahorita le nombraron a la nueva directora de UNO Hábitat, por ejemplo. Ya. Le conozco súper bien, ¿no? Le conozco súper bien porque hemos trabajado con ella en algún momento cuando ella estaba en Cities Alliance, después cuando estuvo en el Lincoln Institute, hemos compartido en distintos espacios en Hábitat 3 también. Entonces, claro, es chistoso, ¿no? Porque es gente que vive totalmente de otro país, pero cuando te encuentras con las personas es como que fueran compañeros de colegio casi, ¿no? Claro. Conoces a todos. Pero bueno, no todos, ¿no? También estoy exagerando, pero sí es un círculo relativamente pequeño. Pero casi que se ha llegado a un consenso, ¿no? De que hacia dónde tenemos que ir. Y entonces, a la final, el modelo de ciudad sostenible, que es a lo que hay que apuntar, es una ciudad que en principio sea más compacta, ¿no es cierto? Que sea más eficiente con su suelo. Totalmente contrario al modelo de crecimiento expansivo que sabemos que no sirve, ¿no? O sea, que claro, nos genera unos problemas brutales. En el caso de Quito, además, un modelo expansivo con la geografía que tenemos es realmente dispararse en el pie, ¿no? Porque nos obliga a movernos en auto sí o sí, y sabemos que la movilidad central en el auto no es sostenible, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos realmente garantizar calidad de vida a las personas a largo plazo y a las distintas generaciones. Al final eso es lo que es una ciudad sostenible, ¿no? Súper interesante y claro, que de lo que tú nos comentas que fue el consenso en Hábitat y sobre todo para las ciudades en el Ecuador, ¿cómo tú has visto que se han implementado estas políticas en Quito, en Guayaquil? Yo diría que en los GATS más chiquitos muy difícil, creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, pero ¿cómo le ves al Quito del 2016 con el Quito de ahora y el Quito a futuro en base a este consenso? ¿Estamos yendo hacia donde tenemos que ir? ¿Qué faltaría para poder llegar a tener esa ciudad ideal que sea sostenible, que ponga al ser humano en el centro y el impacto y todo el mundo trabaje hacia una ciudad más o un urbanismo, un crecimiento sostenible? Una cosa que ha pasado en Quito es que Quito ha tenido mucha planificación de buena calidad, ¿no? Pero esa planificación ha tenido muchas dificultades de hacerse realidad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve muchos conceptos que están ahora muy de moda, por llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ciudad de los 15 minutos, que finalmente es un aterrizar el concepto de los modelos policéntricos de ciudad, de la ciudad compacta, ¿no es cierto?, de movilidad sostenible y demás, puesta como una herramienta sólida, pero es lo mismo. O sea, uno encuentra esos conceptos, al menos desde que yo tengo memoria, cuando existía el Plan General de Desarrollo Territorial de Quito, que si no estoy mal es del 2001, ya tenías todos esos conceptos.
¿no? De que la ciudad no debe crecer en extensión, que debe ser compacta, que debe aprovechar bien el suelo, que el modelo de movilidad tiene que estar centrado principalmente en el transporte público. Todo eso está, o sea, lo que uno encuentra en cualquier, puede encontrar en la nueva agenda urbana, puede encontrar en cualquier documento en la misma ciudad de los 15 minutos que tratan de moderar de Carlos Moreno. Todo eso estaba en la planificación de Quito desde hace 20 años. Claro. Pero en la práctica realmente no se ha logrado concretar, ¿no? Y lo que se ve es que en esta última década al menos, digamos en 2 últimas décadas tal vez, lo que ha venido pasando es que se ha ido consolidando más bien el modelo expansivo, ¿no? Nosotros hicimos números cuando estábamos ya haciendo la reforma del plan de uso y gestión del suelo, y claro, no ha cambiado la tendencia en la que seguimos creciendo en extensión muchísimo más que la velocidad de crecimiento de la población. Claro. Entonces tenemos una ciudad que crece demasiado las extensiones, ¿no es cierto? Aprovechando demasiado también un suelo agrícola, ¿no es cierto? Con el que se especula, porque sale muy barato urbanizar suelo claro. rural, pero el suelo que tiene servicios, que tiene transporte, etcétera, se está vaciando, ¿no? Entonces aquí en este sector, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, se siente que está vaciado, ¿no? En buena parte de la 10 de agosto, el centro histórico desde hace mucho tiempo, pero otros sectores también, o sea, uno puede encontrar varios sectores en el norte, en el sur, que uno siente huecos, ¿no? O sea, claro, que falta gente ahí y uno no entiende qué pasa. Sectores muy tradicionales, ¿no? El sector de las casas, incluso, por ejemplo, se siente como que se va perdiendo población, el sector de San Juan, cosas así. Mientras sigue existiendo una presión de seguir creciendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera acabamos de llenar Tumbaco y Cumbayá, que todavía hay espacio ahí. Y ahora ya se están trepando las urbanizaciones del Ilaló, con o sin permisos. Hubo muchísima presión para que se pueda urbanizar Puembo, Pifo, incluso Checa, ¿no? Los colegios, por ejemplo, siguen yéndose a Pifo, claro, ¿no? Y es un problema, o sea, ya lo vivimos con los colegios que fueron a Cumbayá, ¿no? O sea, claro, eso atraes toda esa población y generas aún más la necesidad de la gente de estar alrededor de los servicios, colegios y demás. Entonces, no sabemos si es del huevo o la gallina, pero claro. ¿cuál de los dos elementos son los que generan el que la gente comience a irse? ¿No es cierto? Ahí hay la experiencia de las ciudades asiáticas es tal vez la mejor, ¿no? Y alguna vez lo discutía con un exsecretario de Hábitat, ¿no? Que él decía, ¿por qué no podemos seguir densificando Cumbayá? Es como el crecimiento natural, y no sé qué. Claro. Fíjate cómo hacen las ciudades asiáticas. Yo le decía, lo que pasa es que las ciudades asiáticas lo hacen al revés. Primero llevan el transporte. Correcto. Se aseguran de que haya transporte masivo y después llevan la densidad. No al revés, aquí estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, además, por eso cuando al principio hablaba de la geografía de Quito, es además muy difícil, ¿no? Porque realmente toca ser extremadamente creativo para pensar un modelo de transporte público masivo para los valles. Correcto. ¿No? Digo, para Cumbayá, Tumbaco ya de por sí es complejo, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en todo el crecimiento hacia la Armenia, hacia Conocoto, etcétera, pensar en transporte público masivo es casi imposible, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo podría mandar un tren ligero, por ejemplo, por la vía Los Chillos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo conecto toda esa enorme masa que solo se puede mover en auto? Correcto. ¿Cómo le jalo ya? ¿Qué es lo que pasa en Los Ángeles, por ejemplo? ¿No? En Los Ángeles están apostando desde hace algunos años a su tren ligero, a su tren rápido. Pero yo lo he usado, pero tengo que ir en auto a la estación. Claro. ¿No? Y uno igual se demora 1 hora para llegar a esa estación. O sea, no funciona, ¿no? Que en cambio acá arriba acá arriba en la meseta es mucho más sencillo, ¿no? Hay ciertos sectores de los que es un poco más complejo, como la Bellavista o el sector del bosque, ¿no? Los sectores más altos. Pero en general, todo lo que está aquí en la meseta, conectarse al metro, a pesar de que el metro todavía es limitado, digamos, todavía le falta extenderse, es muy eficiente, ¿no? O sea, uno se baja en cualquiera de las estaciones y se va caminando a cualquier lado y llega, claro. O sea, no es difícil, ¿no? Funciona bien. Es mucho más sencillo pensar en que uno puede movilizarse en la meseta, no en auto. Correcto. Pero en los valles, que es hacia donde sigue empujando el mercado en general, ¿no? Y donde sigue existiendo como esa idea de que uno solamente puede vivir bien si vive lejos y teniendo un carro por persona en la casa, ¿no? Porque eso es todavía una idea de progreso que, hay que decirlo, nació en Estados Unidos en los años 50, ¿no? Es una idea bien vieja ya, ¿no? Que además se ha probado que no es cierta, pero sigue siendo ese el modelo. Eso es insostenible. Solamente el 30% de la población del distrito metropolitano se mueve en auto. 30%. Y el relajo de tráfico lo genera ese 30%, que además cada vez está yéndose más hacia los valles
y solamente puede entrar hacia la meseta por pocos sitios, porque tenemos una cadena montañosa y que nos da muchas opciones, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y estaba escuchando hace par de días esta empresa Lime, que generan soluciones para micromovilización con los scooters y con las bicicletas, ¿no? Y yo creo que la parte central de Quito, la meseta, ese tipo de iniciativas podrían ser súper interesantes. Obviamente controlando el tema de seguridad, pero fomentar a que la gente deje el vehículo en la meseta creo que es posible. Ahora, claro, los valles, y uno cuando escucha a la gente, se van generando estos micronúcleos urbanos en donde ahora con el desarrollo de San Patricio vas a tener salud, la gente ya no se tiene que movilizar y claro, manejar estos núcleos en una ciudad se vuelve complejo. La idea de tal vez tener administraciones autónomas, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu pensamiento en ese sentido de descentralizar un poco a Quito? A ver, en el tema administrativo municipal, ¿no? La desconcentración administrativa de Quito ya tiene algunos años. Sí es necesario hacer un fortalecimiento de las administraciones zonales, ¿no? Que es algo que está como siempre sobre con su propio mesa. Presupuesto y demás. Tiene su propio presupuesto, okay. Claro, tiene su propio presupuesto, pero es limitado, ¿no? Porque básicamente su presupuesto se va, bueno, digamos, en sueldos, que es lo normal, pero principalmente en presupuestos participativos, que no son muchos recursos, ¿no? No son pocos tampoco, pero, claro. Pero comparado, por ejemplo, a lo que ejecuta la EMOP, ¿no? Sí, claro, es muy pequeño. Pero claro, o sea, sí, no es tan sencillo hacerlo así, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en un modelo de alcaldías menores, ¿no? Como tiene Lima, como tiene Santiago de Chile, como tiene Ciudad de México, que es un poco distinto, ¿no? Pero tiene, digamos así. Es también complejo, tiene sus complejidades, porque lo que suele pasar es que son ciudades muy poco redistributivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una ciudad como Quito, ¿no es cierto? Que es, debo decir, una de las ciudades que mejor recauda impuestos, ¿no? Es muy buena recaudando impuestos, y los quiteños en general somos buenos pagando impuestos. Claro. ¿No? Eso no es común al principio del año, la gran mayoría paga. Es bien poca la gente que no paga impuestos. Correcto. ¿No? Entonces, a pesar de que no son tan altos, pero se paga. O sea, existe eso. Es un municipio que en buena medida se autofinancia, ¿no? Cosa que es muy poco común en el país. Son menos del 10% de municipios hacen eso. ¿No? El 90% de municipios depende 100% del Estado. Claro. Entonces, lo que sí logra hacer, bien o mal, digamos, o ha logrado hacer siempre Quito, es que todo eso, ¿no es cierto?, que viene desde los barrios más pudientes, ¿no es cierto?, eso se distribuye. Todo eso se distribuye más o menos equitativamente. Entonces eso garantiza que los que más tienen también ayuden a financiar a los que menos tienen. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Lima? ¿No? San Isidro, por ejemplo, está muy bien, funciona muy bien, es lindo, ¿no? Tiene unas veredas preciosas, claro. Una belleza, pero solo San Isidro. Correcto. ¿No? El resto de Lima es complicado. Entonces los barrios, digamos, las alcaldías menores que tienen menos recursos también recaudan menos recursos y tienen menos capacidades. Lo mismo le pasa a Santiago de Chile, ¿no? Le pasa algo muy similar. Le pasa lo mismo a Ciudad de México, ¿no? Aunque Ciudad de México más fue comiéndose municipios, ¿no? Fue como claro, integrando municipios. Lo mismo que hizo Bogotá, ¿no? También absorbió municipios. Que no es el caso de Quito. Quito no absorbió ningún municipio. Claro. Pasa una cosa similar, ¿no? O sea, las alcaldías menores que tienen menos capacidad de recaudación terminan siendo alcaldías pobres. Correcto. ¿No? Entonces eso sí es un problema. Y en el caso de Quito, cuando por ejemplo se empezó a discutir, no es la primera vez que se lo hace, ¿no? Discutir que haya que el valle de Cumbayá, Tumbaco se independice y ni sé qué. Eso da más preguntas que respuestas, la verdad, ¿no? Yo creo que cuando lo proponen no están tomando en cuenta un montón de detallitos, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos que pasa, ¿el aeropuerto ahora de quién es? ¿Quién lo administra? ¿No? ¿Sigue siendo del Quito Central o es de esa alcaldía? Y los mismos sistemas de transporte, ¿cómo vas segmentando? ¿Cómo vamos a manejar el agua potable? El agua potable es un sistema bastante eficiente, el de Quito, ¿no? O sea, muy bueno, agua de buena calidad y demás. Pero lo podemos hacer así porque lo administramos centralizadamente. Correcto. ¿No? Digamos que se separa ese municipio, ¿qué va a hacer su propia empresa de agua? ¿Cómo va a manejar? ¿Cómo hacemos con las conexiones? ¿Les cobramos? No sé, o sea, es bien complejo. O sea, hay un montón de preguntas ahí que no tienen respuesta fácil, ¿no? Claro. Y todo eso hace pensar que a la final es más ineficiente que eficiente hacer una cosa así.
Y más bien pensar en que en que el modelo que ya tiene Quito pueda ir mutando un poco más hacia unas administraciones que sí responden a una alcaldía central, ¿no? Pero que son nombrados por el alcalde y demás. Puedan tener mayores capacidades de ejecución, mayores capacidades de control, por ejemplo. Eso parecería que tiene mucho más sentido, ¿no? Correcto. No, súper interesante porque hay tantas dinámicas y eso, volvemos al mismo tema, ¿no? Eso es urbanismo, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no es cierto? Claro. Económico, socioeconómico, ambiental, técnico, tecnológico, social y demás, ¿no? Entonces, ir viendo las diferentes perspectivas y de alguna manera ir a un modelo que permita ser más ágiles, pero que el municipio le permita planificar a largo plazo y que le permita hacer estos megaproyectos o estas mega iniciativas que necesita la ciudad y cómo se va distribuyendo. Súper interesante. Ya que estamos en el tema del municipio, ¿qué prioridades estratégicas tiene la Secretaría que tú manejas en el tema de desarrollo urbano y en el tema de desarrollo urbano sostenible? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo en una línea, ¿no? Que es la consolidación de las centralidades. Esto se venía hablando desde hace mucho tiempo, no se ha logrado hacer, pero el metro nos genera una oportunidad gigante, porque el sistema de centralidades está articulado por las estaciones de metro actualmente, ¿no? Antes no existía eso. Claro. Entonces, claro, realmente dentro de cada una de las centralidades que está prevista en el plan, existe en el corazón una estación de metro. Y esas dinámicas que generan las estaciones de metro es algo que Quito no ha vivido nunca antes. Claro. ¿No? Es totalmente otra cosa que cualquier otro sistema de transporte. Entonces la idea nuestra es ir trabajando desde la normativa, pero también desde la obra pública, en ir consolidando y que en esas centralidades es donde nosotros podamos ir garantizando calidad de vida, ¿no? Con la intención de que la gente prefiera vivir en esas centralidades en donde podemos proveer más fácilmente y más eficientemente de agua, de luz, de conectividad y sobre todo de transporte y movilidad, ¿no? No necesariamente llenando de edificios de 50 pisos, ¿no? En algunas zonas está bien, pero no necesariamente en todo lado. Las centralidades bien armadas, por ejemplo, en las ciudades europeas tienen 8 o 10 pisos, ¿no? Claro. Lo mismo en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que realmente hay una zona en la que hay edificios de mucha altura, pero el resto, que es una ciudad que tiene muchos edificios, son de 8 o 10 pisos, no son más. Y funciona bien, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, más bien estamos tratando de que la ciudad ofrezca, en donde le conviene a la ciudad, ¿no es cierto?, esa calidad de vida que haga preferir vivir ahí, ¿no? Y lo hacemos tanto como se lo ha venido haciendo entre público y privado, por decir de alguna manera, en la zona de la Carolina, que es tal vez donde mejor funciona, sobre todo el lado este, porque el lado oeste más bien todavía le necesita, está prácticamente vacío. Pero hacer lo mismo en el centro histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en diciembre de apostarle al espacio público, ¿no? Y de meter árboles, ¿no? Con un enfoque ambiental, con un enfoque de generar calidad de vida, de que sea primero el peatón, etc. Es justamente eso, ¿no? O sea, cómo nosotros promovemos desde la obra pública, desde la acción pública, que la gente sienta que es mejor, o sea, que puede realmente vivir mejor en esos sitios. Correcto. Y no necesariamente encerrándose en un condominio en pifo, ¿no? Claro. Y quien quiera hacerlo lo puede hacerlo, todo bien, pero lo que se ha convertido esta ciudad es como que esa es la única opción, ¿no? Y es terrible. Y eso, y entre otras cosas, no solamente por un tema conceptual, sino por un tema del valor del suelo. Porque efectivamente ahorita sigue resultándole más barato a un constructor comprar suelo rural, o que recientemente fue rural, hacer unas 20 casitas y venderlas a un precio que también para las familias resulta más cómodo, ¿no? Claro. Que comprar un departamento que cada vez son más pequeños, porque suele pasar cuando el precio del suelo va muy alto, que les resulta más chiquito y más caro, entonces prefiero irme a vivir lejos porque me alcanza, claro, ¿no? Que vivir cerca en donde a lo mejor me convendría más por 1000 temas, pero no me alcanza. Claro. Entonces pero, también jugar con el mercado. Pero sí ha habido una corrección de lo que yo veo y palpo, sí ha habido una corrección en el precio de los terrenos, justamente por lo que está pasando, ¿no? Porque hay zonas que se están abandonando, ya no es tan aperitivo o sexy vivir en esas zonas, y de alguna manera, y esa la pregunta va a ser, ¿no es cierto?, si hay esta corrección del costo del terreno, ¿cómo le hacemos más apetitivo a estas zonas
y tal vez si tú puedes de alguna manera que entendamos qué es una centralidad o qué es una centralidad óptima, ¿no es cierto? Para que la persona decida, no, yo no me voy al Valle, sino me quedo aquí en el centro norte o me voy al centro. ¿Y qué hay que hacer para que esas zonas sean nuevamente apetitivas para el inmobiliario y para el usuario y para la persona que quiere servicios y vivir en zonas más centrales, ¿no? O sea, la idea de las centralidades está muy atada al concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos lo que plantea es que uno pueda tener a pie en un radio de 15 minutos a pie todas sus necesidades cubiertas, básicamente, ¿no? O sea, que uno pueda tener su trabajo a 15 minutos, su escuela, su universidad, lo que sea, ¿no? Salud, educación, lo que sea, bibliotecas, comercio, todo en un rango de 15 minutos. Es como el ideal. Y la centralidad es más o menos lo mismo, ¿no? Que uno pueda efectivamente movilizarse en zonas en las que pueda uno tener todo cerca. Tal vez el mejor ejemplo de que algo así funciona es la República de El Salvador, ese sector, ¿no? Claro. Porque vivir ahí realmente es cómodo, ¿no? O sea, yo estoy ahora viviendo ahí y, o sea, yo creo que el mejor ejemplo de la comodidad de vivir ahí es darse el lujo de comprar los regalos de Navidad del 24 de diciembre a las 3 de la caminando y no estar en ese tráfico. Uno se va riendo del tráfico, ¿no? Claro. Porque vas a pie, compras, te demoraste nada y saliste con la funda y listo. Y en el camino encuentras el señor que te vende papel, claro, y compraste y te fuiste, ¿no? Y se acabó. O quiero irme al cine, ¿no? Entonces, tengo al cine 9 de la noche, voy, cruzo, camino y claro, como algo y regreso y estoy en mi casa. No, y no tuve que aguantar tráfico, no tuve que hacer porque cuando uno se pone a pensar todo el trámite diario que uno tiene que hacer para irse a un sitio cuando uno vive lejos o vive en ciudades como estas en las que todo son largos trayectos o complejos trayectos, es bien ineficiente, ¿no? Lo que pasa ahorita en el centro histórico, ¿no? O sea, cuando a alguien le tocaba hacer cualquier cosa en el centro, un trámite, lo que sea, ¿no? Una reunión o lo que fuera, un trámite, ¿no? O sea, había que pensárselo largo y ver cómo voy a hacer y dónde parqueo, si es que consigo el parqueo y si es que uno tenía que ir con guaguas, por ejemplo, ya te lo pensabas 2 veces, claro, te tocaba ir con una persona de tercera edad que ya no tiene tan buena movilidad, chuta, te lo pensabas claro 2 veces. Difícil, ¿no? Y con el metro ya no existe eso, ¿no? Porque como te deja en la mitad, ¿no? Del centro. Es totalmente accesible, estás en una zona, sales a la zona peatonal, entonces ya no te lo piensas, pero o sea, uno dice, voy metro, ¿no? Y regreso en metro y no pasó nada, o sea, no tuve que sufrir llegar claro a ese sitio, y es un poco lo que les pasa a nuestras ciudades, uno sufre llegar a todo lado, ¿no? Y mientras más lejos vives, para mí, por suerte siempre he podido vivir más o menos en zonas céntricas. Yo solo trato de imaginarme lo que debe ser venir todos los días, de irse todos los días a alguien que vive, no sé, en Tumbaco. Los Chillos. O en Los Chillos. O sea, no pueden imaginar, ¿no? La cantidad de horas que uno pierde sentado en el auto es una locura. Sí, es terrible. Horas en las que podría pasar con su familia, o no sé, ir al gimnasio, lo que sea. Correcto. Y todo eso sí es calidad de vida, ¿no? Correcto. Entonces, cuando yo digo, a ver, el mercado inmobiliario, no solo aquí, sino en muchas partes, ¿no? Pero te vende una urbanización con calidad de vida, ¿no? Y que está lejos, porque ese es el sitio que consiguen. Claro, o sea, mientras estoy ahí, a lo mejor son muy bonitos los jardines, ¿no es cierto? Tengo una bonita casa, hay mucha tranquilidad, mucha paz, pero primero tengo que llegar ahí, ¿no? Claro. Entonces, la cantidad de horas en la que realmente estás disfrutando esa inversión, ¿no? Porque es una inversión no solamente monetaria, sino una inversión de vida, en la práctica resultan bien poquitas, ¿no? Entonces, no sé qué tanta calidad de vida en la práctica es, ¿no? Entonces, al final, bueno, volviendo un poco, dando lo que no son las centralidades, ¿no? Entonces, las centralidades es más bien cómo logramos lo contrario, ¿no? Que yo pueda tener suficiente calidad de vida, el espacio aceptable, al menos, ¿no es cierto?, en el que yo pueda vivir, pero que además compense con que tenga un buen espacio público, en el claro, que puedo caminar con tranquilidad, en el que puedo cruzar la calle con tranquilidad, que no me va a pisar el carro, ¿no? En el que si es que necesito irme a otro sector, tengo el transporte que me va a llevar a ese otro sitio cerca, ¿no? Que puedo caminar 10 minutos para llegar a la estación de metro o al bus, claro, o lo que sea, que si quiero ir al cine está relativamente cerca, si quiero recoger a los hijos, que es otro tema, ¿no? Recoger a los hijos en un colegio es un horror, que cada vez están más lejos, ¿no? Claro. Lo puede hacer idealmente a pie, ¿no? Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Y claro, es ambicioso, pero es factible.
Y una de las cosas que estamos haciendo es apostarle al mismo tiempo que jugamos con la normativa. Por ejemplo, una cosa que hicimos fue, quitamos en la nueva resolución de normas técnicas, de reglas técnicas de arquitectura, quitamos la obligatoriedad de un mínimo de parqueaderos en estacionamientos de centralidades, ¿no? Primero en centralidades, después quitamos en todo lado. Porque al final decimos, a ver, nosotros quisiéramos que alguien invierta en un edificio aquí en La Colón, ¿no? Un edificio de los años 70. Claro. Y le exijo un número X de parqueaderos. No le da, no tiene manera, entonces no hace. ¿No? Entonces, ¿y para qué? Si puedo ir a pie, o sea, en zonas en las que tengo servicio de metro ahora, o tengo trole, o tengo ecovía, lo que sea, ¿para qué le pido tantos parqueaderos? Correcto. Uno ve los edificios donde hay mayor altura, ¿no? Donde en función del número de unidades le pediste un número X de parqueaderos. Hay 2, 3 pisos vacíos, claro, parqueaderos que no usa nadie. Entonces, no, es una locura, ¿no? Pues, por ejemplo, eso. Y eso nos permite que zonas que a lo mejor no eran tan apetecibles para el mercado inmobiliario, ahora pueden ser más apetecibles. Eso significa que hay más oferta de suelo. Debería regularse un poco también el precio de ese suelo porque ya no está concentrado en un solo sitio. Vuelvo a llenar zonas y al mismo tiempo esas zonas les invertimos con espacio público de calidad, con iluminación, con soterramiento. Claro. Entonces ustedes se fijan en las zonas en las que estamos invirtiendo ahora, porque además tenemos en esta alcaldía, ¿cómo se llama la propaganda? Pero esta alcaldía realmente, o sea, sí nos pusimos muy de cabeza que había que retomar el tema de soterramiento. No se había hecho nada. En las últimas 2 alcaldías no habían hecho nada de soterramiento. Todo el soterramiento que se había hecho era por los privados, no en proyectos privados, y nada, el municipio no había hecho nada. Y eso sube la autoestima de la ciudad. Es impresionante. O sea, realmente ver la Colón ahora es una maravilla. Es otra cosa. Es otra cosa. Y a veces son cosas relativamente sencillas, ¿no? O sea, a mí me encanta ahora caminar por la Benalcázar, ¿no? ¿Qué hicimos? Quitamos un carril que no usaba nadie, se usaba para parquear, ¿no? Que de hecho complicaba más el tránsito. Le ampliamos, ahora se tiene una acera súper generosa. Pusimos una fila de árboles, todos nativos, y además conseguimos relativamente altos de 3, 4 metros. Pusimos jardineras. Y ahora, en una calle en la que uno caminaba medio así como asustado, porque le pasaba el bus rozando la oreja por poco y con el ruido y todo, uno camina con una tranquilidad brutal. Claro. ¿No? Es impresionante, ¿no? Lo mismo acá en la Colón, o sea, uno solo ya no ver los cables, ya tener una acera que es continua, el que uno ya no tiene que estar viendo si se va a tropezar o no. Correcto. En el que los cruces están pacificados, en el que uno sabe que el carro, si no quiera, va a tener que bajar la velocidad y no me va a acelerar en el cruce cebra. Es totalmente otra cosa, ¿no? O sea, invertir lo que se hizo en la tribuna, por ejemplo, ¿no? Más allá de que simbólicamente pudo haber tenido un significado lo que fuera, era un sitio re peligroso. Claro, ¿no? O sea, uno, cuando trotando o en bici o lo que sea, si uno está caminando por ahí, cuando llegaba a la tribuna, uno se cruzaba la calle o se iba por afuera porque chupara. Ahora uno, más allá si le gusta el diseño o lo que sea, uno puede caminar mucho más seguro, mucho más abierto, mucho más tranquilo. Eso es calidad de vida, ¿no? Entonces, la idea es apostarle a eso, sobre todo en las centralidades, porque es imposible hacerlo en toda la ciudad, ¿no? Claro. Entonces hay que priorizar en algún sitio. Entonces lo que nosotros hemos planteado es, prioricemos en donde nos interesa como ciudad, no como alcaldía, sino como ciudad, donde nos interesa que la gente viva. Claro. ¿No? Porque como les decía antes, ahí es donde yo puedo ofrecer movilidad, puedo ofrecer todos los servicios. Claro, hicimos el cálculo, mejorar los servicios en una zona ya consolidada versus hacer nuevos servicios en una nueva zona, por ejemplo, si se urbanizara más Puembo, es 3 veces más barato. Y el impacto es brutal. Es brutal. ¿no? Y la huella ecológica que se genera, la huella de carbono, claro. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. O sea, ¿cuántos autos menos están circulando? Es enorme. O sea, no tengo ahorita el dato, pero el otro día que vi los datos de la reducción en CO2 desde que empezó a funcionar el metro, es impresionante. Y a uno pensaría que la mayoría de gente que está dejando de usar el auto es gente más bien del norte, lo que sea, ¿no? Resulta que buena cantidad de la gente que dejó de usar el auto es gente que vive en el sur, que trabaja en el norte, que le resultaba tan caro y tan largo y tan incómodo irse en bus de Solanda o del sector del Recreo, ¿no? Del Pintado, ¿no es cierto? O de la Magdalena, al sector de la Carolina, que es donde muchos de ellos trabajan, y es cuestión de ver solamente esa estación en la mañana y esa estación en la tarde. Claro. Es brutal. Esa gente se había comprado un carrito, ¿no? Prefería hacerse la vuelta e irse en carro y parquear en donde pueda parquear, porque ganaba al menos unos minutos, ¿no? Ahora esa gente deja el carro en la casa.
es impresionante, ¿no? Y o sea, es extremadamente positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Correcto. No, sí, el tema de transporte y la movilidad sostenible creo que es uno de los ejes importantísimos para poder reducir la huella de carbono de una ciudad y de sus ciudadanos, ¿no? La densificación con servicios también es otra estrategia interesante para el tema de la sostenibilidad. Y después ya va el tema de cómo yo, al ciudadano, le genero una cultura para conservar energía, conservar agua, y todas esas estrategias son las que bajan el consumo, ¿no? ¿Cuántas centralidades hay? A ver, me estás tomando la lección ahorita, no me acuerdo. Más o menos, pero... pasar. A ver, en todo el distrito me parece que son alrededor de 20. Porque tenemos centralidades en la meseta, ¿no? Que son las que estamos priorizando ahorita, que son las que están conectadas ahorita por el metro. Correcto. Pero hay centralidades también en los valles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el centro de Cumbaya es una centralidad, el centro de Tumbaco es una centralidad. Los centros de todas las parroquias son centralidades. En Cumbaya, de hecho, ahorita hay más de una, ¿no? Porque el momento que San Patricio y Santa Mónica se consoliden, eso se va a consolidar en una centralidad. Claro, ¿no? Así es. Lo mismo, Calderón, por ejemplo, ¿no es cierto? Perdón, ahorita tiene al menos la zona donde está la administración zonal, donde están los centros comerciales, etcétera, ya es consolidada la centralidad. Disculpen. Cosas así, ¿no? Entonces son alrededor de 20, no me acuerdo ahorita el número exacto. Pero como te digo, la idea es empezar por las que ya tienen estación de metro. Correcto. ¿No? Porque incluso es como más lógico, porque uno ve, por ejemplo, a ver, una calle que ahora se utilice muchísimo peatonalmente, la República, ¿no? La República tiene estación de metro en la Carolina y tienes estación de ecovía en la 6 de diciembre. Pero también lo que está pasando es que la gente que vive en el sector de La Paz, incluso en la González Suárez, está bajando caminando por la República para coger el metro, ¿no? Entonces ahora una calle en la que realmente caminaba poca gente, ahora camina un montón de gente. No, entonces ahí nos estamos ahorita soterrando, estamos trabajando en un proyecto para mejorar esa acera, para meter iluminación. Correcto. Una vez que se vayan los cables, ¿no? Entonces es un poco por ahí, ¿no? Entonces ahora ya sabemos por dónde la gente sí o sí camina y qué punto conecta A con el punto B, ¿no? Y es importante que ese sea de calidad. La Colón es súper obvio, ¿no? Porque la Colón es un eje que conecta muchas cosas. Claro, por supuesto. ¿No? La Patria lo mismo, la Patria conecta universidades incluso. La Ventimilla también se ha trabajado, y lo mismo en las distintas parroquias, ¿no? Lo que se ha trabajado en cada una de las administraciones zonales. La lógica de los senderos seguros es justamente esa, ¿no? Más allá de la seguridad policial, que es un poco lo que se suele entender, es la seguridad entendida como un criterio general de calidad de vida, ¿no? Correcto. Es decir, ok, que esté más iluminado para que sea más difícil que me asalten o sentirme más seguro al menos. Correcto. Pero también que sea seguro de que no me voy a caer, no me van a pisar, ¿sí? O sea, no voy a tener que caminar pegado a la pared porque me caigo y cosas así, ¿no? Entonces... Y si a eso le hacemos los senderos seguros y ecológicos como tiene Medellín, que es un tema súper interesante porque en Medellín lograron bajar la temperatura y el confort de estos senderos. La red verde urbana. 2 o 3 grados, entonces no solamente es seguro, sino es saludable y procuras que la gente no solamente se traslade por el trabajo o ocio, sino ejercicio y un montón de cosas, ¿no? Yo tengo una anécdota sobre la red verde urbana de Medellín, y es que esa red verde urbana se diseñó en Quito. No, sí. Sí, la red verde urbana nació en Quito, en la Secretaría de Hábitat en esa época, en el 2014. Ya. Y cuando ya se la tenía lista, justo fue el cambio de alcaldía y no se la implementó, pero se la presentó en el Foro Urbano Mundial en el 2014, que fue en Medellín, y ahí se la mostró. O sea, la llevamos como municipio, claro. Estaba en ese época en el municipio, se la llevó como municipio y se la mostró, y generó muchísimo interés en Medellín, y nos volvieron a invitar al municipio de Quito. La volvieron a exponer, ya el equipo que está en ese momento ya no estaba ahí, pero volvieron a exponer, y se acercaron del municipio de Medellín, de la alcaldía de Medellín, y dijeron, ¿tienen problemas si nosotros hacemos lo mismo? Por favor, dele. Y ellos lo que hicieron fue, le adaptaron la idea, y le adaptaron obviamente a la estructura de Medellín, que es relativamente parecida a la de Quito, ¿no? Claro. Pero además con un enfoque mucho más climático, porque claro, Medellín es más caliente. Sí, ¿no? Sí, correcto, tiene más humedad, más claro. calor. Pero ahí ellos tomaron un enfoque que para mí era clave de la Red Verde Urbana de Quito, que estamos retomando, y es un informe también, un enfoque de biodiversidad,
¿no? Porque ¿cuál fue el concepto original de la red verde urbana de Quito? Ustedes se fijan cuando uno ve la meseta, cuando le ve desde el aire, ¿no es cierto? Uno tiene acá el Pichincha Tacazo, y acá tiene todas las distintas lomas que dan hacia el este, ¿no es cierto? Hacia el oriente, y de ahí se baja al valle. Correcto. Pero de todas esas lomas y del Pichincha Tacazo hay como bosquecitos y áreas verdes que como que intentan entrar a la ciudad y se cortan. Y del otro lado igual, y tenemos los parques, el Parque Metropolitano, tenemos todos los bosques que están en el Pichincha, los distintos parques en todas estas lomas, el Parque Metropolitano del Sur, etcétera, pero no están conectados. Claro, no están conectados. Entonces no hay corredores de especies. Entonces lo que se planteó es hacer corredores de especies, vegetales y animales entre los dos lados de la ciudad y aprovechar que, y el metro un poco hizo lo mismo, ¿no? Aprovechar que todos los sistemas de transporte y la movilidad de Quito son de norte a sur, o son longitudinales, y hacer un sistema de movilidad a pie o bicicletas o lo que sea, con un enfoque verde de corredor ambiental, este-oeste. Ese fue el concepto original, ¿no? Y se diseñó y todavía proyectos específicos, pero no se llevó a cabo, ¿no? Desgraciadamente las siguientes alcaldías ya lo abandonaron. Claro. Entonces ahora nosotros lo estamos retomando en el plan de espacio público. Ah, qué bueno, qué bueno. Para hacer lo mismo. Y de hecho funciona interesantemente bien. En Medellín, la última vez que estuve, me parecía y todos se interconectan, o sea, interconectas norte, sur, este y oeste. Entonces sí, se vuelven unos trayectos interesantes que tú puedes decir, yo voy a coger este trayecto acá, no mañana este acá. Sí, y empezaron a aparecer pájaros nuevos en las casas. Eso fue bien interesante en Medellín. O sea, de repente pájaros que nadie había visto porque estaban en las montañas, de repente están en los balcones, ¿no? En Quito está empezando a pasar, ¿no? Con la arborización que se ha hecho y el esfuerzo que se ha hecho de que además sean especies nativas. Correcto. Todavía falta muchísimo que hacer. Sí. Pero están empezando a aparecer especies que no se les veía porque estaban en las quebradas. Si ustedes se fijan, cada vez se ve más halcones, más quilicos en la ciudad, sobrevolando. Antes no se veía, cada vez hay más. Curiosamente parece que están anidando en los edificios altos. Es que es súper interesante porque cuando tú analizas la ecología urbana y le utilizas a la edificación como parte de ese ecosistema, ¿no es cierto? Sí. Utilizando no solamente, o sea, las cubiertas verdes, pero cubiertas verdes con temas de, o sea, no ficticio, sino natural. Claro, no césped plástico, claro. Ayudas a que los alrededores también generen esta ecología urbana. Sí. Vas haciendo estas interconexiones interesantes y vas ayudando sí. a una ecología urbana, recuperando esa ecología urbana. Yo creo que eso es algo que en Quito sí hace muchísima falta, ¿no? O sea, si es que lográramos realmente tener cubiertas verdes de verdad, sería otra ciudad. Claro. Lo están haciendo en varias otras ciudades, si no estoy mal en Singapur, tienes la obligación de cuando haces un edificio, la huella verde que perdiste la tienes que replicar, si no estoy mal es igual o el doble, alguna cosa así, en altura. Me parece espectacular. En el caso de Quito, por ejemplo, ya se está empezando a hacer con la MOP y algunos proyectos privados ya también lo están haciendo. Yo estaba viendo una experiencia bien interesante en Santiago de Chile, que en Europa también se está haciendo mucho, y es utilizar plantas nativas en jardinería. Claro. ¿No? Eso es lindísimo, porque además son plantas que crecen solas, son muy bonitas. No necesita agua porque están acostumbradas o tienen sus propios ciclos, ¿no? Pero atraen especies, eso es bien interesante, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Entonces uno está muy acostumbrado a las plantas de Nayón, ¿no? Esas claro. Son más bien exóticas. Pero cuando uno ve un jardín, hay este hotel que está aquí en Eloy Alfaro, se me fue el nombre. ¿Cuál? El Go. El Go, ajá. Y los jardines de atrás, todas las jardineras son plantas nativas, es un espectáculo, es lindísimo. Hiperdiverso además, claro. Porque no es que es una sola planta, sino es un conjunto de diversas árboles, plantas, arbustos, sí, etcétera. Sí, entonces claro, uno está ahí y de repente es como estar en plena naturaleza, es lindísimo, claro. ¿No? Y uno ve abejas, uno ve insectos, ve pájaros. Ahí, por ejemplo, uno ve pájaros que no ven otro lado, ¿no? Uno ve huirachuros que te asoman, por ejemplo, por ahí. Claro. Entonces hay que apuntarle a eso, ¿no? O sea, yo creo que a veces se tiene mucho miedo a que se vuelva una ciudad de cemento, sí, pero tiene solución, ¿no? Correcto. O sea, necesitamos crecer en altura, hay que ser más eficientes con el uso del suelo, pero eso no quita que ese crecimiento en altura tenga también un enfoque ambiental. Correcto. Y debe tenerlo, ¿no? Más allá de todo lo que yo creo que es súper importante de certificaciones, LEED y todo ese tipo de cosas, es un poco complejas, pero que igual hay que hacerlo. Pero incluso cosas como estas, en las que los balcones de los edificios tiendan a tener verde ambientalmente entendido. Claro. No solamente como un tema decorativo.
romper la idea en esta ciudad de que los árboles son o decoración o estorbo. No, es un horror como en esta ciudad se podan los árboles, un horror, no, es una locura. Tenemos una de las ciudades con mayores índices de cáncer a la piel por la radiación UV. Y estamos felices haciéndoles cotonete a los árboles de Claro. los 50, es una locura, ¿no? O sea, Claro, necesitamos no. sombra, o sea, por Dios, es ridículo, ¿no? Pero sigue existiendo esa idea, ¿no? De que el árbol hay que hacerle bonito. No, el árbol está ahí para dar sombra y para que vivan ahí los pájaros y para generar estos corredores ambientales, ¿no? Que en Medellín entendieron, lo entendieron y les está dando unos resultados lindísimos, ¿no? Entonces era la anécdota, que realmente la idea salió aquí. Pero No, ellos no sabía, lo hicieron pero- muy bien, lo hicieron muy bien, ¿no? Pero qué bueno que o sea, hay la perspectiva, la idea y las ganas y bueno, yo confío en que justamente la alcaldía está trabajando en ese sentido y podamos compararnos con un Medellín o ser un Medellín mejor y justamente sea ese beacon de desarrollo que la gente imite, ¿no? Bueno, Quito era, ¿no? En alguna época era ese beacon de desarrollo, no solo desde el tema patrimonial, que en buena medida sigue siendo, pero de muchas cosas, ¿no? O sea, a veces yo creo que nos olvidamos que el trolebús se implementó en Quito muchísimo antes que ¿cómo se llama el de Bogotá? Que el Transmilenio, ¿no? De hecho, los técnicos de Bogotá aprendieron del trolebús de Quito y obviamente del sistema de transporte Claro. de Curitiba, ¿no? Del cual aprendió Quito, por cierto, para diseñar el sistema Transmilenio, ¿no? Entonces, Quito era ese como faro, ¿no? de cosas nuevas, cosas Claro. distintas, de la normativa, un montón de cosas. Desgraciadamente se perdió, ¿no? Pero ahora estamos también de cabeza recuperando eso, ¿no? Porque Qué bueno, qué bueno. hay mucha calidad técnica en esta ciudad. Sí, no, hay gente muy preparada, con mucha experiencia, con muy buenas ideas. Y yo creo que ese liderazgo hay que retomarlo. Totalmente. Y para terminar, retomando el liderazgo del sector público, si tú quisieras dejarles un mensaje al sector privado, ¿cómo debería ser esa interacción entre el sector privado y el sector público? Es verdad que cada uno tiene su espacio, pero en temas de sostenibilidad la colaboración y el trabajo en equipo es fundamental. Y yo creo que ese trabajo entre el sector público y el sector privado es fundamental. ¿Cómo le visiona la alcaldía al sector privado? ¿Qué les gustaría del sector privado y cómo pueden trabajar en conjunto para sacar esta ciudad? Bueno, de hecho, Adelante. la primera cosa que hicimos, apenas nos sentamos, fue sentarnos con el sector privado, ¿no? Y además hicimos un esfuerzo para que no sea ciertos gremios que tradicionalmente tienen representación. Correcto. O sea, armamos mesas de trabajo con todo el mundo. Entonces tú tenías desde los grandes constructores, que no están agremiados tampoco, los gremios, pero tenías un montón de constructores pequeños, ¿no? O sea, de jóvenes, algunos no tan jóvenes. Y eso fue muy bueno, porque había que recuperar o crear al menos una confianza, o al menos poner sobre la mesa que no solamente es necesario trabajar juntos y resolver juntos los problemas de la ciudad, dentro de cada una de sus lógicas, ¿no? Correcto. Porque el sector privado tiene una lógica de ganancia que es legítima, o sea, un negocio debe tener una ganancia, pero tiene una responsabilidad también, ¿no? El sector público no tiene una ganancia, ¿no? Tiene otra su razón de ser, pero la responsabilidad sigue siendo compartida. Entonces, si entre el sector público y privado estamos peleándonos permanentemente y existe esa desconfianza y para el uno es del diablo y para el otro también, no se va a lograr nada, ¿no? Porque finalmente lo que se hace y lo que se vio, que se pasó al menos en esta última década, es que pasan muchas más cosas por debajo, ¿no? Que lo que debía hacerse de frente. Claro. Para lograr el mismo objetivo, que es loco, ¿no? Me acuerdo que les decíamos que a nosotros como alcaldía, como municipio, nos interesa que el sector privado le vaya bien. Claro. Que le vaya súper bien. Pague más impuestos. Pero no a costa de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, si es que para que les vaya súper bien al sector privado, eso significa que la ciudad pierde en condiciones de calidad de vida, en habitabilidad, en sostenibilidad. No es por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que a ustedes les vaya súper bien, pero a la ciudad también? Y esas son muchas de las apuestas que estamos haciendo, correcto, ¿no? Y se genera una buena apertura desde el sector privado. Creo que tenemos ahora un muy buen diálogo, ¿no? Por ejemplo, todos los ajustes que les comentaba en norma que hemos hecho, los hemos hecho juntos, nos hemos sentado con ellos y hemos medido, porque además ellos lo están viviendo al día a día, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un buen momento de colaboración, pero creo que se puede ir más allá, ¿no? La responsabilidad del sector privado es muy grande.
necesitamos que el sector privado también se ponga la camiseta de la ciudad, ¿no? Porque nos conviene a todos, ¿no? Porque al final después lo que pasa es que ellos mismos terminan perdiendo la capacidad de que les siga yendo bien, porque al sector privado le va a ir bien en una ciudad que sea próspera, ¿no? Eso te iba a decir, justamente necesitamos que Quito sea una ciudad ejemplo, pero también sea productiva y que generemos empleo. Sí. Que no traslademos nuestras industrias de empresas a otras alcaldías porque te dan menos impuestos o hay lo que sea, sino que generemos estos clusters industriales, empresariales, comerciales, residenciales, y que eleven la calidad de vida de la gente, eleven el nivel de empleo que se necesita, y que justamente sigamos creciendo ordenadamente, pero todos, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que ese mensaje es clave, porque también muchas veces cuando se piensa en la prosperidad, en el crecimiento económico, se piensa en datos macroeconómicos, ¿no? Y en el mejor de los casos se piensa en las grandes empresas, en las grandes inversiones, que están muy bien. Pero para mí, y yo creo que para muchos, debe ser igual de importante la gran inversión como el emprendimiento de una señora que se puso, no sé, una tiendita, ¿no? O sea, tenemos que lograr garantizar que el joven o la joven que se puso su emprendimiento, que acaba de llegar a estudiar de ni sé dónde, y tiene poquita plata para hacerse su emprendimiento de ropa, lo que fuera, le vaya igual de bien que al gran inversor privado, ¿no? Ese debería ser el objetivo, y todos en el medio, ¿no? Porque al final, ya lo hemos discutido con el sector de la construcción, ¿no? Dicen, sí, nosotros somos los que generamos trabajo. Decimos, sí, pero no solo ustedes, pues. Claro. ¿Qué pasa con ustedes? Se van, ¿no? Correcto. Entonces, de acuerdo, ustedes generan trabajo a los albañiles, a los que les compran los materiales y lo que sea. Pero no se olviden que después de ahí mismo, en ese edificio, lo que sea que ustedes construyeron, ahí se va a poner una tienda, se va a poner un restaurante. ¿Cómo garantizamos de que después de que salió la empresa constructora, lo que dejaron ahí también genera empleo? Correcto. Eso es igual de importante, ¿no? Entonces, si es que pensamos ya en esos términos más de economía urbana, de cómo la ciudad o qué ofrece, ¿no? Cuál es la relación con el espacio público, por qué hay locales en los 2 primeros pisos, ¿no? Cosas así, qué tipo de locales, de qué tamaño deberían ser, con qué condiciones, qué tan conectados al sistema de transporte, todas esas cosas que realmente un inmobiliario no las va a pensar porque está pensando lógicamente en su proyecto. Pero si logramos pensar conjuntamente y trabajar en ese sentido de que, claro, ese proyecto le tiene que ir bien, tiene que vender todito lo que construyó, ¿no es cierto? Pero que lo que dejaron ahí también genera más prosperidad a la ciudad, eso es lo ideal, ¿no? Yo digo, a mí siempre me parece buen ejemplo como lo hacen en Asia, ¿no? En Asia piensan así, las condiciones son un poco bastante diferentes, digamos, la economía es diferente y también el modo de planificar es distinto, pero los candados de planificación también son distintos. Pero al final ellos piensan así, ¿no? O sea, cuando en China, por ejemplo, o en Taiwán, o en Japón, planifican un nuevo desarrollo, le planifican enterito con una visión económica, claro, ¿no? De cómo de esa nueva inversión me va a generar empleo, cómo afecta mis indicadores macro y microeconómicos, cómo me genera impuestos, cómo mejora la calidad de vida, todo eso, ¿no? Entonces es entender la prosperidad urbana no solamente desde los términos macroeconómicos, sino en toda su extensión, en todo lo que significa. De toda la economía, micro, macro, mediana. Y calidad de vida. Y calidad de vida, correcto. Cercanía a los colegios, o lo que sea, ¿no? Eso lo vuelve más próspero. Qué bueno. Y al final todo el mundo gana, ese es el ideal. No, qué interesante, José. Primero te agradezco por ese claro entendimiento de lo que es urbanismo sostenible. Te agradezco por ese entendimiento, que creo que la gente que nos sigue y que nos escucha entienda cuál es la función pública privada, pero sobre todo la función de una ciudad. Es un organismo vivo, es un organismo complejo, pero puede ser un organismo que dé muchísimo bienestar. Si es que todos les metemos cabeza y todos somos parte de esa gran comunidad, ¿no? Que creo que eso es lo que nos hace falta, sentirnos quiteños, sentirnos de esta comunidad, y que todos tenemos que darnos las manos, ¿no? Al final del día eso es lo que tenemos que promover, y la sostenibilidad justamente da eso y hace eso, ¿no? Que trabajemos en conjunto por un Quito próspero, sostenible, adecuado, y que genere todas las oportunidades para cualquier tipo de persona y en general
seamos otra vez ese líder en Latinoamérica en temas de urbanismo y sostenibilidad. Entonces te agradezco mucho más bien ustedes, muchas por gracias esta charla. A quienes nos escuchan, agradecerles por sintonizar. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias.